¿Qué pasaría si mañana perdiéramos acceso a todas nuestras fotos, todos nuestros vídeos, nuestras notas del móvil, las películas y todo lo demás? Todas esas cosas como que al final forman parte de nuestra memoria personal y colectiva, pero que realmente no conservamos una copia física. Confiamos en lo vasto y enorme de la digitalización para mantenerlo a salvo. Desde que surgió Internet realmente lo hemos visto como algo inabarcable y gigantesco, infinito, que podía contener todo lo que le pusiéramos y que siempre estaría ahí, y que era mucho más seguro que, por ejemplo, tener algo en un disco duro que a los 6 o 7 años suelen dejar de funcionar, o por lo menos pueden dejar de funcionar sin que tú puedas reclamar nada, o pueden sobrevivir como mucho más allá de los cambios de formato de un VHS a un CD a la nada, que es lo que tenemos ahora básicamente. Es como que por mucho tiempo el internet o el espacio electrónico nos ha parecido como algo extremadamente seguro, pero desde hace unos años ya vamos viendo que ni es infinito y que sobre todo no es gratis. Y el hecho de que cada vez asociamos el internet a algo que se accede mediante suscripciones nos hace ver de una manera más evidente que no somos propietarios de nada de lo que conservemos en internet, somos inquilinos. Y en el momento en el que un inquilino deja de pagar, ya sabemos lo que pasa. Hay un montón de motivos por los cuales podríamos perder el acceso a todo lo que conservamos en la nube. Para empezar, todo ese espacio que muy bien marketeado se llama nube, no es una nube, es un edificio, que es un data center, que se comunica por cables submarinos, que te llega a ti por satélites, y todos son elementos físicos que independientemente cada uno pues podría fallar. Obviamente es muy complicado que eso falle, pero puede fallar. Y aunque los centros de datos, donde por ejemplo Google almacena toda tu información, no solo lo tienen en un centro de datos, sino que lo tienen 2, 3, 4 los que haga falta, lo que es más probable que pase antes de que todo esto se pierda es que tú simplemente no puedes acceder a ello, porque como he dicho, pues simplemente somos inquilinos de este espacio. Y es un espacio que es regularizable por ley, pertenece a una empresa que puede quebrar o que un conflicto geopolítico puede llevarse por delante, porque simplemente hacerte perder toda tu información de tu vida es hacerte víctima también. Y eso pues es algo que puede pasar en algún momento. Todo esto realmente no sé cuándo me empezó a preocupar, pero me di cuenta un día de que muchas veces si no fuera por el soporte de la imagen, de mirar un día el carrete del móvil o lo que sea, había muchas cosas que simplemente no recordaba. Y estoy segura de que partes de mi vida de las cuales considero que tengo pocos recuerdos, si volviera a ver esas imágenes como que sí que volvería a recordar. Pero no puedo pues porque se quedó en un teléfono que ahora mismo está obsoleto, que no sé dónde está. Esto me pasa como en pequeño formato pues con diferentes etapas de mi existencia, which is kind of annoying, la verdad. Sentí que esto me pasaba como muy a pequeña escala, pero que si en algún momento me llegaba a pasar a gran escala realmente que lo perdía todo, no me iba a quedar nada. O sea, no tengo álbumes de fotos con mis amigas o de mi vida simplemente. No tengo ni siquiera como muchas fotos impresas de cuando era pequeña. No tengo ningún tipo de disco. No tengo pelis, por supuesto, ni ningún lugar donde verlas, aunque las tuviera. Es como que si realmente en algún momento perdemos acceso a todos nuestros archivos digitales, y voy cambiando de singular a plural todo el rato porque estoy hablando de mí, pero creo que también estoy hablando como de algo que puede resonar con mucha gente, me quedo como prácticamente sin nada. De las únicas cosas que tendría es el arte que he hecho estos años, en plan los cuadros que he pintado, los dibujos que he hecho, las notas esquizofrénicas en libretas o dibujos en libretas, cosas así. Pero por todo lo demás, más allá de 4 Polaroids que me ha hecho Jagermeister, creo que no tengo prácticamente fotos, no tengo nada. Y también pensar que no solo es como nuestra memoria personal y las cosas de nuestra vida, sino también es como nuestra memoria social. Todas nuestras películas, todos nuestros vídeos, todo lo que contiene YouTube. ¿Alguien está haciendo una copia física de todo lo que contiene YouTube? Porque es literalmente la historia de la humanidad. Si en algún momento, por ejemplo, YouTube quiebra, ¿qué va a pasar con todo lo que hay dentro? ¿Realmente alguien se va a preocupar de hacer como una copia de cada vídeo? ¿O qué salvas? También es como una cosa interesante de pensar, ¿qué es lo que salvas? ¿Qué es lo que vale la pena y qué es lo que no? Siento que hemos producido y que producimos mucho más de lo que podemos guardar, mucho más de lo que podemos distinguir si es guardable o no. Simplemente no tenemos que hacer ese esfuerzo. Yo personalmente solo hago limpieza del móvil cuando estoy en aviones y no viajo tanto. O sea, debería como dedicarle mucho más tiempo en ser como limpia con todo lo que he acumulado digitalmente para saber si realmente vale la pena guardarlo o no, porque es como que se mezclan las cosas más estúpidas y más mundanas, platos de comida y tickets de la compra, con realmente quizás los momentos más importantes de mi vida, y están ahí, pesan lo mismo en el teléfono y se pierden unas cosas con las otras. Hemos perdido el gesto este de que antes era, no, pues revelas la foto, la pones en un álbum, tal, como la conservación del recuerdo.
momento. Creo que la conclusión de todo esto también es como que somos la primera generación que no somos los dueños de nuestros archivos, no somos los dueños de nuestros recuerdos y no somos los dueños de nuestro arte, ni de las cosas que nos gustan, ni de las cosas que nos parecen como interesantes. Simplemente como tenemos acceso a ello y pensamos que lo tendremos siempre hasta el día que lo dejemos de tener, entonces vamos a tener un problema, es lo que vamos a tener. Entonces es como que creo que nos hemos de preocupar un poco más en conservar más cerca, más tangiblemente las cosas que nos importan dentro de lo que se puede hacer. No es cuestión de que ahora no podamos comprar un disco y escucharlo o comprar una peli y verla. Sí que podemos hacerlo, simplemente nadie lo hace porque no es práctico, o si lo haces es más a modo de quiero este vinilo porque quiero la portada en grande, aunque haya gente como que ni siquiera nunca lo va a escuchar jamás, ¿no? Pero es como que no es el consumo mayoritario porque no es práctico, porque al final si quieres escuchar música y necesitas auriculares y todo el rollo, pues la vas a escuchar desde el móvil, no vas a llevar un Walkman. También tienes la posibilidad de imprimir fotos, pero no lo haces porque no es práctico y no es realista pensar que esto no es un problema simplemente porque puedas hacer todo esto que estoy diciendo. La cuestión es como que antes no te quedaba otra, en plan, si quieres un disco lo tienes que comprar, si quieres una foto la tienes que imprimir, y esta especie de fricción lo que también hacía era que tú te convirtieras en propietario de lo que estabas adquiriendo, ¿no? Y otra cosa que estamos viendo es que estas suscripciones no solo se aplican a cosas como canciones o películas o al espacio del teléfono, sino que también ya se están aplicando como a coches. Y es como ridículo pensar que tú estás pagando tanto tiempo un coche que al final nunca va a ser tuyo. Obviamente el alquiler de las casas es como un ejemplo súper heavy de esto. Antes todo el mundo, si llevabas un coche es que era tuyo, ¿no? Pues ahora ni siquiera es eso. Y obviamente tiene ventajas para ti como consumidor, pero lo que está claro es que a largo plazo no sé si te va a salir muy a cuenta. Y lo que está más claro todavía es que a la empresa que te lo está alquilando sí que le va a salir a cuenta, porque si no, no lo harían. Esta tendencia de suscripciones para absolutamente todo, lo que hace es que al final nos gastemos mucho más dinero del que pensamos simplemente porque lo estamos pagando a plazos. Cada vez nos estamos acostumbrando más a pagar para acceder, no para tener, y eso es lo que hace es que seamos absolutamente dependientes de las corporaciones que nos venden las cosas, o mejor dicho, que nos alquilan las cosas. Y obviamente este vídeo no es como para decir, sí, amor, imprímelo todo, alquila pelis del videoclub. ¿Qué videoclub? O sea, es como que no hay como una solución fácil a nada de todo esto, porque si lo hubiera, pues no habría debate. Pero realmente sí que me preocupa un poco la confianza en lo intangible que hemos depositado entre todos para almacenar por lo menos lo que depende de nosotros, ¿no? Que son como nuestros propios recuerdos. Y creo que es un problema. Y que va a ser un problema en algún momento, más de lo que pensamos. Porque ahora simplemente vas teniendo acceso tal, pero por ejemplo antes el Gmail no se quedaba sin espacio. El quedarse sin espacio, por ejemplo, es una decisión, ¿no? En plan de a partir de aquí empiezas a pagar y no es barato precisamente. Tenemos que darnos cuenta de que esto puede pasar con absolutamente todo y que puede ir a peor. Y bueno, pues estoy hablando de todo esto porque todas estas preguntas y este tema en general es algo que usé para hacer un proyecto en el cual intentaba como responder esta pregunta, intentaba hacer arte a partir de esta pregunta como una manera más de acumular recuerdo y ser propietaria de mis recuerdos. Voy a enseñaros un poco lo que hice. Esto lo hice todo en Bangkok, en Tailandia, porque apliqué a una residencia con este proyecto y me la dieron. Así que os voy a enseñar un poco de cómo fue mi viaje por ahí, qué hice ahí y que pude avanzar un poco en este tema. Aunque al final pues nada acaba saliendo tal y como te lo propones, es normal. Y quiero hacer más cosas con este tema. Pero eso es lo que pude hacer ahí en unas pocas semanas que estuve ahí. Así que nada, espero que os guste. Hola majas, ¿cómo estáis? Bueno, nervis. Llevo una semana en Bangkok. Estoy en el distrito que está más al este, más a la derecha en el mapa. Llevo una semana aquí y me quedan 6 por delante porque he venido a hacer una residencia artística. Y pues para los que no sepáis qué es eso, es cuando tú vas a hacer un proyecto a un lugar en concreto. Entonces normalmente hay como una organización en el origen, en mi caso en España, y una organización en Tailandia en este caso, que se ponen de acuerdo para que un artista o múltiples vayan a hacer un proyecto a otro país. Entonces, esto es una residencia que yo encontré por Artenda, que es una web que está muy bien para encontrar este tipo de cosas, rollo premios, convocatorias, residencias y cosas así.
Bueno, apliqué en agosto en pleno desquicie de locura, de estar sin trabajo y sin dinero y nada, y mientras buscaba trabajo pues me puse a mirar residencias, apliqué a 3, en una no me han cogido, en la otra todavía no lo sé, no tiene pinta porque es una que es especialmente jodida, y en esta pues sí que me ha tocado. Y bueno, básicamente lo que tú haces es que presentas un proyecto, algo que tú quieres hacer, te piden pues varias cosas, rollo que lo desarrolles de X manera, con X criterios suyos, que normalmente que también apliques tu proyecto a el contexto al cual vas a visitar. En mi caso pues yo adapté mi proyecto a algo que les pudiera interesar pues en Bangkok en específico. Y nada, pues tú presentas tu propuesta con tu portfolio, con nana, y deciden. Entonces yo en este caso pasé una ronda de entrevistas que quedábamos 8 personas, 8 candidatos, y pues me eligieron a mí y ahora estoy aquí. Entonces de un pequeño brote de chica de no tener trabajo, pues ahora estoy 2 meses en Bangkok y es increíble. La verdad que es algo que siempre había querido hacer. Solo había intentado aplicar a residencias como justo el año que acabé la carrera, que además era 2020, y obviamente había muchos sitios que me decían, rollo, bueno, es que ahora mismo no estamos haciendo nada porque pandemia mundial, tal, y yo así como, ¡ah! Que al final conseguí irme a Italia, pero tenía muy en mente como que estas cosas nunca tocaban y que no me iban a coger, que no me iban a coger. Siempre miraba cosas, pero nunca aplicaba. Y bueno, ya iré explicando poco a poco qué es lo que voy a hacer aquí, porque además tampoco es rollo que yo vengo aquí, hago mi proyecto y te piras. En este caso específicamente estoy en, bueno, un avión. Vivo muy cerca del aeropuerto, entonces hay como aviones todo el rato por encima. Pero bueno, como que específicamente en este sitio, porque cada lugar obviamente pues tiene sus necesidades, sus oportunidades también, y puedes hacer cosas diferentes depende de dónde vayas. Bueno, voy a hacer el tour de la habitación. Está muy bien, es rollo habitación de hotel, se siente. Así que luce así. Cuando entras ves esto y aquí está el baño. Que bueno, pues un baño normal y corriente, con su ducha, tal. Y nada, aquí tengo una mesita, ahí hay como un mini balconcito, la cama, que yo duermo aquí y ahí dejo cosas. Y pues aquí cajoncitos tal, la tele no sé cómo poner como el internet, entonces no la uso. Mi ropa para lavar y un balconcito aquí. Y las vistas. Pues lo del fondo es el aeropuerto. Y oigo muchos aviones porque bueno, es que es aquí al lado. Y ves, eso es un río. Y pues para allá está la ciudad, pero hay mucha niebla y no se ve nada. Y nada, sigo explicando. Ahora estoy en el campus, que la verdad que es una pasada, es precioso. Se siente como la UAB, como la autónoma, pero versión Bangkok. O sea, no sé cómo, pero he vuelto a Sardañola de repente. Es un campus que es precioso, hay muchísima naturaleza, te vas a cualquier lado y parece que estás en un bosque, y además ahora no hay casi gente porque están en un break de 2 semanas. El día 24 vuelve a venir todo el mundo, empieza el trimestre, tal. Y bueno, lo que quería contar antes es que el proyecto que voy a hacer no lo voy a hacer sola. Una de las gracias que tenía la residencia de aquí era que tenías como que plantearlo mucho a nivel de hacer workshops en el proceso para los alumnos que decidieran participar en ellos. No sé exactamente cómo lo han hecho, pero ellos han enseñado como mi portfolio y un poco mi propuesta a unos cuantos alumnos que han decidido venir a hacer los workshops y pues a conocerme y a hacer el proyecto conmigo. Ellos lo planteaban mucho como que fueran tus assistants, en plan que te ayudaran y tal, pero yo realmente como que tampoco necesito mucha ayuda para lo que planteo hacer, creo, por ahora. Entonces lo estoy enfocando mucho como a que ellos mismos desarrollen sus propuestas y que luego podamos presentar como algo más conjunto, que creo que también es guay y creo que aprenderán más, porque yo al final cuando estaba en Bellas Artes, si me dicen que tengo que ir a ayudar a hacer como el proyecto de un profe, no sé. Les he explicado cómo de qué va el proyecto y ahora les he propuesto como que hagan una cosa y supongo que ya iremos viendo hacia dónde va, pero mi idea es como que vayamos decidiéndolo todos juntos.
y ir desarrollando a partir de las ideas que salgan, porque yo realmente como que tampoco he venido aquí a decirles en plan de, este es mi proyecto, vamos a hacer esto y no sé qué, ¿sabes? Es un poco raro. Entonces yo también al final estoy aquí para aprender y aprender como de una cultura que no es la mía y poner cosas en común, entonces yo voy a intentarles explicar lo que yo sé desde mi experiencia, desde mi cultura, mis tradiciones, mis raíces, tal, pero también quiero como que saber ellos qué onda, ¿sabes? Y qué es lo que tienen que decir, porque al final es lo que me parece como mucho más interesante y enriquecedor para ambos. Y bueno, so far he ido a Bangkok Centro 3 veces. Esto está bastante lejos, o sea, si fuera Barcelona estaría en Tarrasa yo, ¿vale? Pero para ellos es como todo es Bangkok, porque aquí las distancias, los tamaños de las ciudades es que no tienen ningún tipo de sentido. Estoy un poco lejos, estoy como 1 hora y media del centro. Tampoco he bajado mucho. El primer día fui con Palm, que es como el assistant del profesor que ha organizado todo esto y como el señor que ha hecho que yo pueda estar aquí, pues tiene como este ayudante que es Tomajo, que tiene 21 años, tal, entonces me acompañó el primer día a Bangkok y me llevó como a la zona de los centros comerciales y tal, que son una puta locura. Pero claro, son centros comerciales, tampoco vi mucho de la ciudad. Y al siguiente día quise bajar yo sola. Mi intención era como empezar por donde había ido con este chico que ya me lo ubicaba y tal, y moverme desde ahí. Salió mal porque es que es tan grande que no conseguí salir como de la zona de los centros comerciales realmente y fue un poco frustrante porque es como es muy difícil ir descubriendo, ¿sabes? Porque es todo tan grande que es muy difícil salir de una misma zona y de una misma área. Es un poco agobiante, entonces fue como, bueno, volvemos a intentar. Y al día siguiente fui con Pablo, que es un amigo mío de Madrid que está aquí, y fuimos a un estadio de Muay Thai de aquí que es súper famoso y fuimos a ver peleas de Muay Thai toda la tarde. Y eso estuvo guay. Y luego fuimos a cenar pues por un mercadillo y tal. Entonces, bien, mejor. Mi propuesta estos días ha sido como empezar a mirar cosas que hacer en Bangkok, mercadillos que quiero ver, sitios que quiero visitar y tomármelo con más calma y tener como algún objetivo cada vez que bajo. Porque como mingle around es muy complicado. Entonces, bueno, voy a ver si me reconcilio un poco con esa ciudad. Pues también me agobio fácil, es muy grande todo, es complicado. Entonces, bueno, poco a poco, pero por lo general estoy muy contenta y estos días he estado mayoritariamente en el campus siempre, así que todo bien por ahora. Y nada, esto es todo por ahora y ya seguiré explicando, ya contaré de qué va el proyecto, quizás cuando tenga un poquito más hecho para así poder enseñar cositas y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo y un besito muy fuerte. Adiós, majas. Ok, fast forward, estoy en Barcelona, ya he llegado. Un pequeño disclaimer, no volví a grabarme nunca más estando en Bangkok, en plan hablando a cámara, ni hice como mucho vlog, en horizontal menos. Todo esto fue porque ya llegó un punto que a mí esto de tener que estar haciendo cosas y pensando en grabarlas y tal, me cuesta pila. Ya me estoy acostumbrando a hacerlo mientras estoy en una mesa trabajando, tal. Y sí que me fui grabando cosas, pero más como en vertical. Ilusa de mí, pensando que haría algún TikTok, no he hecho ni uno. Voy a explicar todo lo que pasó, ya en perspectiva de con el tiempo de por medio, todo perfecto. ¿Por dónde nos quedamos? Yo llegué un día, el 5 de noviembre o así, y me dijeron, ah, todos los chavales de la uni, todos los alumnos, they are on a break de 2 semanas. Así que haz la tuya, descubre la ciudad y ya vendrán. Y ya va, todo perfecto. Claro, después de como que me hubieran insistido tanto en los alumnos, antes de ir, yo me quedé un poco choqueada. Y aparte de eso que me dijeron cuando llegué del palo que serían mis assistants y tal, y digo, ay, yo no tengo nada preparado para que sean mis assistants, ¿sabes? Yo digo, yo voy a la mía, luego, obvio, siempre va bien ayuda pues para el montaje y tal, pero bueno, como que, no sé, no acabo de entender, porque yo tenía como preparado como mis workshops para hacer con ellos, tal, para que ellos hicieran un proyecto, whatever. Entonces, cuando estaban todavía de break, me cogieron a dos de cada itinerario siendo pues dos de vídeo, dos de foto, dos de diseño gráfico, más o menos, ¿vale? Algo así, que eran como los ámbitos que yo tenía que cubrir. Les hicieron venir a los pobres desgraciados, en plan, a ver qué tiene que decir la española esta, y yo les expliqué cómo de qué iba el proyecto. Entonces, claro, tú estás haciendo un proyecto sobre la memoria, el almacenamiento de datos digitales, pero luego, ¿qué haces, sabes, con esto? En plan, ¿cómo lo materializas? Tienes que hacer como cosas en concreto para desarrollar obra, porque si no, claro, si no es un trabajo de filosofía, no es un trabajo de arte. ¿Qué hice yo? Les dije, mira, yo voy a imprimir fotos de mi carrete de móvil, voy a mirarlo de arriba abajo y voy a elegir qué es lo que realmente quiero conservar.
Normalmente lo que hacemos con el teléfono es hacer el ejercicio de borrar fotos, las fotos que no queremos, pero no hacemos el ejercicio en contrario de decidir cuáles queremos conservar. Entonces yo de todo lo que tenía en el móvil, que no sé si eran pues 8.000 fotos o así, seleccioné 200 y las imprimí todas. You gotta use the budget. Imprimí todas estas fotos de aquí, bueno, un montón. Entonces mi objetivo era que los alumnos también lo hicieran con sus propios carretes, porque el tema era intentar hacer piezas, si querían hacer collage, si querían hacer vídeos, si querían hacer pinturas, si querían hacer diseño gráfico, en plan, como maquetarlo, lo que ellos quisieran, con su propio archivo digital, y entonces descartando toda referencia externa a partir de ahí. Ya no buscas más en internet, ya no buscas más referencias en libros, ya no vas más allá de lo que tienes aquí. Entonces, concentrarte en el archivo digital. Ahí en el archivo, bueno, en el archivo digital que has imprimido. Yo hice esto por mi cuenta. Ellos se fueron de vacaciones otra vez. Entonces yo estuve como una semana o así, de manera un poco intuitiva, empecé a organizar mis propias fotos. Y me hice como 4 montoncitos, porque es que había demasiadas. Entonces me hice un montoncito de gente, amigos, familia, novio, gente especial. Otro que eran sobre todo sitios, ciudades, viajes, Sardañola a tope. Luego, referencias artísticas, que vas a un museo, le has hecho una foto a un cuadro, algo que has visto en la calle que te ha gustado, tal. Pero como centrándonos en referencias artísticas o simplemente cosas que yo en algún momento le había hecho una foto pues pensando que podía hacer algo a partir de ello, tal, que eran mis referencias. Y el cuarto sitio eran las cosas, objetos, mesas, utensilios de mi abuela que yo qué sé, su pared de abanicos y cosas así, ¿no? Pues joyitas, tal. Hice esas 4 categorías, ¿no? Gente, sitios, cosas y arte. Entonces lo que empecé a hacer fue coger una foto de cada montoncito, o sea, una foto de arte, una foto de gente, una foto de nanana, y empecé a hacer composiciones con eso e intentar hacer dibujos e ilustraciones a partir de eso. Ilustraciones mezclando estos 4 momentos, estas 4 referencias que no tenían nada que ver a priori. Y luego sí que lo empecé a hacer como más conscientemente, sobre todo porque empecé a ver que había muchas fotos que yo les había hecho con el pensamiento de, pues con esto haré un cuadro, tal. Y en esta selección di con una que eran fotos de un día que estaba con mis amigas, que acabábamos de salir del cine ahí en el Baricentro, que es como un centro comercial. Estábamos ahí con las amigas después del cine porque había una que había tenido pollo con un niño tal, entonces pues estábamos discutiendo tópico hombres. Es un momento que a mí me gustó mucho porque, claro, pues estábamos ahí las 4 o las 5 que éramos en el parking, en el maletero, aquí las nenas en el parking tal. También seleccioné como otras referencias de mi archivo personal. Una es pues mi pequeño coche, protagonista de esta historia, que también como que me gustaba mucho como la luz y el color de esta foto. Y esta foto que también es del Banús, ahí en Sardañola, que un día esto es que el cielo está como ultramarino y como quería usarlo también como de referencia para la luz del asunto y tal. Luego, referencias de cuadros y de cosas para que me ayudara un poco también en la pincelada y en el color y todo el tema. Por un lado es esta, es de un artista que me enseñaron cuando estaba en la JOSO. Es un tipo que solo pintaba como escenas del lejano oeste y de cowboys y historias así. A mí el tema no me importa nada, pero los cuadros son tan chulos, la luz es tan espectacular, o sea, está muy bien hecho, el color trabajado increíble. Estas dos, creo que las dos, esta seguro, esta no estoy segura, pero creo que sí, son cuadros del MANAC, del Museo Nacional de Cataluña, que es el que está ahí en Montjuic arriba. Y también me interesaban así como por color o por pincelada. Este como que me parecía muy interesante también como la división de espacios y como el contraste en los blancos y el azul y el amarillo y el azul y tal. Y este que me encanta la pincelada, que no sé si se aprecia, pero es todo como súper sinuoso, la figura y el fondo se mezclan con la pincelada, es como súper delicadito tal, y este sí que me sirvió como un montón, luego como que apliqué. Aproveché como estas semanas que tenía todavía para estar sola, para yo empezar a pintar, empecé a hacer bocetos, empecé a hacer el cuadro y tal. Entre tanto, como que seguí viendo alumnos cuando volvieron del break. Para mi no tan inesperada sorpresa, ya como que cada vez había menos como que siguieran el proyecto, pero porque es que realmente yo no era ninguna asignatura, yo era como algo que tenían que hacer así como extracurricularmente. Estaban haciendo el TFG la mayoría. Seguí básicamente como más en contacto y como haciendo lo de las fotos y tal con 3 o 4, de los cuales como que fueron avanzando como hasta cierto punto y a diferentes velocidades y tal, porque es que tenían otras cosas que hacer.
empecé también a pensar qué otras cosas quería hacer, porque realmente yo sabía como que tenía que exponer al final, entonces quería hacer como varias piezas y poder hacer como una cosa un poco más inmersiva. Entonces empecé a desarrollar como la segunda pieza, que a esto ya pues ya quizás llevaba como 3 semanas o así. Obviamente lo haces toda la vez, pero bueno, como que ya estaba más o menos a mitad de la resi. Lo hice en base a estos 4 grupos que me hice yo de secciones. Basé la siguiente pieza en esto. ¿Y qué es la siguiente pieza? Fue la pared esta cerámica. Básicamente lo que hice fue diseñar con el iPad 4 ilustraciones como si fueran como las portadas de estos 4 grupos. Uno para gente, otro para sitios, otro para arte y otro para las cosas. De estos diseños que hice con el iPad lo llevamos a estampar en serigrafía con unas chicas que tienen un estudio de serigrafía ahí en Bangkok, que son un amor las dos, increíbles. Y aparte se vinieron 2 alumnas más. Lo que fue como la estampación, en plan la parte de estampar como tal, lo hicieron todo ellas. Yo pensaba que tendría que hacer más yo, pero ellas como que se conocían y habían trabajado juntas. Empezaron ahí a hacerlo entre ellas en tailandés, muy como a tope y por faena. Entonces yo al final digo, you do you, porque no, de verdad, o sea, al final estaban ellas como haciéndolo muy bien y digo, si me intento meter de más, voy a entorpecer. Entonces yo lo que hice básicamente fue elegir los colores, mezclarlos hasta que estuviera como perfecto y a mi gusto y luego todo lo que fue estamparlo se encargaron ellas y lo hicieron perfecto. O sea, es chungo de narices estampar serigrafía sobre cerámica así. Lo hicieron increíble con un esmalte al óleo. Luego sí que cuando me lo entregaron y tuvimos que hacer como todo el montaje de la pared, del roce de la piedrecita del cemento, pues se levanta un poco alguna tala. Eso sí que hubo que hacer como alguna pequeña reparación que lo hice yo, pero bueno, que lo hicieron increíble, las mejores. Y os voy a enseñar porque tengo aquí la cerámica en persona. Conseguí llevarme un, una rayola de cada, ¿cómo se dice? Una baldosa. Una baldosa de cada, que lo mío me costó y nada, os los voy a enseñar. Siguen embaladas porque no las he abierto hasta ahora. Estas son las pequeñas baldosas. Esta es mi favorita, punto número 1. Y está basada en este dibujo que ahora os enseñaré de la libreta. Que bueno, que lo hice un día volviendo, o sea, cuando estaba ya en casa, estaba en la cama, dibujaba un montón en la cama, el mejor momento del día. Esta pequeña cara creo que es especialmente guay y que funciona muy bien con lo que quería representar porque es una cara así como triple. Es una figura que se representa mucho en el hinduismo. ¿Qué dices? Oh, pero Tailandia no es hindú. It is, kinda. O sea, Tailandia en realidad mola porque tiene muchas influencias tanto del budismo como del hinduismo, como de su propia religión animista de ahí, que creen en sus espíritus, en sus fantasmas de los bosques y en un montón de cosas que son parte de su propia tradición popular. Es como una mezcla muy interesante, no tiene mucho que ver con el budismo japonés o de otras partes de Asia, porque es un mix muy guay. El dios de este que tiene muchas caras, en el hinduismo se llama Brahma, en la cultura thai se llama Paprom, y no lo hice como muy conscientemente, pero yo creo que llevaba muchos días ya viendo como figuras budistas y esculturas y cosas a tope, entonces como que se me quedó en la cabeza y hice como esta triple cara que nunca lo había hecho, creo. Me gustó como para representar la carpetita de la gente porque al final es como que soy yo, pero también es toda la gente a la que quiero. Y All in One me gustó mucho, fue como esto va a funcionar, también es lo que usamos para ser como la parte principal del cartel de la exposición. Esta de aquí es la de la carpetita de las cosas. Esto, lo que se ve aquí básicamente es un satrill, una aceitera, una rosa, varias rosas en realidad. La flor de mi vida y la de Cataluña también. Forma como muy parte de mi cultura en realidad y es que me gusta muchísimo. Entonces en mi teléfono al final siempre hay fotos importantes y memorables que incluyen rosas. Y arriba hay una navaja que usa mi abuela en la cocina y un tenedor que pone la letra P, que está basada como en la letra P que hay aquí. Que bueno, esto es un avalorio que me dio mi madre, que es de su comunión. Y ahí vamos a abrir la siguiente. Esta de aquí es la que quise usar para representar el arte y las referencias artísticas. Lo que vemos en esta
por un lado es la mano esta que sale de las nubes y por el otro son las gafas con los ojos dentro. Estas son como las dos referencias que usé principalmente para el apartado de referencias. Tienes este cartelito. A mí siempre me han gustado muchísimo los carteles de las ópticas porque me parecen como muy curiosos, así con los ojos y tal. Estos son de la Moscot, que es una marca de gafas como muy mítica, muy antigua, de Nueva York, juraría que bueno, ahora están en todos lados, pero y es así como muy conocida. Las típicas gafas de pasta, así como famosonas, son de la Moscot. Me gustaban mucho porque también estas gafas juegan un papel muy importante en la película de El Gran Gatsby, que es de mis películas favoritas, que son como los ojos que todos lo ven, que te están vigilando constantemente, que son los que ven toda la peli y como que la juzgan un poco, como la falta de moral, y es como una especie de dios, ¿no? Ese cartel de esas gafas, y no sé, siempre ha sido una referencia que me ha gustado un montón, y me gustaba como un poquito la sensación esta de omnipresencia. Y en esta línea no es necesariamente esta referencia, pero aquí sí que se ve reflejado que, ¿veis aquí que está la mano saliendo del cielo, de las nubes? Esto es algo que se hace mucho en el arte pues del medievo en general, yo creo, y de final del medievo y así, que te representan de esta manera a Dios, ¿no? Como es literalmente como una mano que sale de la nube. El dibujo medieval es puro cartoon y lo amo y me gusta un montón. Me gustaba mucho como esta especie de representaciones tan literales de la fuente, ¿no? De donde viene todo. Sin ser yo católica ni nada, pero te quiero decir que al final en los mejores libros que hablan sobre creatividad y tal, los más famosos siempre te hablan como de la inspiración como la fuente y en el de El camino del artista literalmente te usa la palabra Dios, en plan, que Dios te ilumina y te tal. Entonces, claro, pues tú te lo puedes tomar como quieras, como si Dios es tu abuela desde el cielo dándote ideas, pero es como me gusta mucho de hablar de la inspiración como la fuente, ¿no? Como algo superior y divino que te va bañando. And the last one. Estos bloques no parten de ninguna foto en concreto, pero sí como de muchas en realidad. Yo realmente siempre desde que era pequeña como que me han obsesionado mucho como los bloques de pisos. Yo creo que en parte es porque cuando mi abuela me venía a buscar al cole, mi colegio estaba como en el centro y yo vivía en Serra Parera, ¿no? Que es un barrio de Sardañola. Y te tenías que cruzar como todo Serra Parera para llegar a mi casa. Entonces estaba todo el día por ahí y bueno, básicamente como que siempre ha formado parte como muy de mi imaginario de por sí. En general con la pieza estoy contentísima. Luego para montarlo todo en la pared, que era como una estructura que nos construyeron ahí en la universidad, me ayudaron una chica y el profesor que estaba como un poco al cargo de todo. Y la verdad que quedó increíble. Ha sido un sueño cumplido poder hacer como cerámica un poco flow hidráulica y así. Y bueno, quiero repetirlo 100%. Y por último, la tercera pieza que hice, que fue como una propuesta que hice hacia el final de la residencia, que yo ya, en plan, lo quería hacer, pero ya no tenía mucho tiempo, me estaba agobiando, tenía que acabar la pintura, estaba construyendo el marco para la pintura, que al final como la cortamos en láser, el marco de la pintura estoy hablando ahora, se cortó en láser y luego había como que montarlo entero, los pedacitos de metacrilato que había en el marco se pusieron como uno a uno y eso sí que lo hice yo sola y es un rollo, se me caían todo el rato, o sea, fue muy laborioso. Entonces yo ya estaba como muy metida con eso, intentando dejar bien acabada, pues por un lado la cerámica, por un lado la pintura, que ya dije, hostia, ahora me van a hacer lo que he propuesto, que es el sofá este, y no me apetece nada. Al final lo hicimos por esfuerzo colectivo. Al final lo montamos entre 7 u 8. Los que más caña le metieron fueron Palm y el profesor. Fue una pieza guay de hacer porque para la exposición sí que aportaba mucho. Era una pieza que su idea y función era poder sentarte en la exposición y pasar tiempo en la exposición, porque si estás haciendo una exhibición sobre la memoria y sobre el recuerdo y tal, para mí tiene sentido que no sea algo que veas en el transcurso de un TikTok y te pires, ¿sabes? Que sea un sitio donde te puedas sentar durante un rato y puedas quedarte ahí. En la tipografía Thai y en lengua Thai lo que pone es como recuerdo o memoria, como el acto de recordar. Al final la tipografía final la diseñó Palm, él es diseñador gráfico y sabe tailandés, entonces él sabe perfectamente dónde tiene que ir cada cosa, mucho más que yo. Lo hicimos todo como con material reciclado que había por ahí por el campus. La parte superior estaba forrado de una tela que a mí me llamó muchísimo la atención, que también inspiró los colores de la cerámica, que se llama pavai, que es una tela de plástico, una lona, o sea, no es una tela, es una lona, que allá se usa para todo, pero para todo. Hay un libro muy interesante y un proyecto de foto de un pibe que se llama
Barry McDonald, que tuve el placer de conocerle ahí, nos fuimos a tomar un café un día y todo, porque le dije rollo, oye, estoy haciendo un proyecto sobre esto que has hecho tú, me han servido un montón tus referencias, en plan, de Camelo, que es un inglés que está viviendo ahí. Esta lona, la verdad es que la ves en cualquier parte, la ves para cubrir templos cuando están en obras, para cubrir cualquier cosa que esté de reformas, para cubrir el suelo cuando estás pintando, para hacerte una hamaca, o sea, para cualquier cosa, para cualquier cosa. Y es así como de líneas azules, me llamó muchísimo la atención en cuanto llegué a hacer como esta figura que es sobre la memoria y sobre el recuerdo y al final como la conservación del archivo cultural fuera de lo digital, tenía mucho sentido como usar una tela que es archivo cultural tal cual por sí misma, ¿sabes? Sí que es verdad que al final como forrar algo con una lona de plástico así no es fácil, no acaba de quedar como súper pulcro porque la deberías coser y demás y al final decidimos hacerlo más como doblándola, remetiéndola, pegándolo tal. Bueno, es un buen prototipo de producto. Para mí como que no es una obra acabada, pero fue guay el proceso y nos divertimos bastante haciéndolo y que luego tenía como una función muy guay en la exposición. Y la verdad que fue muy guay y muy contenta. Ahí se quedó todo, llorando. Yo por lo menos me pude traer como estas 4 rasuletas y muchos recuerdos y la experiencia de haberlo hecho. Aparte de esto, obviamente, mientras estaba haciendo el proyecto también como que pude ver muchísimo de la ciudad, me iba a pasear yo sola y es que eso era una gozada. También fui a Chiang Mai, que está en el norte, me gustó mucho más que Bangkok, mucho más chill, un poco gentrificada, pero menos que Bangkok y en general más tranquila. También mientras estaba ahí, a mitad más o menos, me hicieron hacer como una especie de conferencia, otra gran experiencia, hacer una conferencia en una universidad, porque más veías las caras de uno súper atento, el otro que se duerme, el otro con el móvil, el otro así como, ¿qué me estás contando? Claro, y también con mi inglés, que es el que es, ¿sabes? Que me defiendo bien, pero bueno, los acentos también, ellos son de un rollo, yo soy de otro, pero fue bastante guay y les explico un poco pues mi trayectoria, no sé qué, el proyecto, y luego también eso hizo como que se unieran más a trabajar como en el proyecto también. Y al final, Palm también acabó exponiendo conmigo lo que él hizo a partir de sus fotos y a partir de su archivo y tal, que fue el único como que quiso llegar a exponer, que hizo un fotolibro muy guay pues sobre sus propios recuerdos, muy bonito y estaba ahí también expuesto. Entonces, la verdad que en general fue muy chulo. Una experiencia que repetiría 100%. Me gustaría mucho poder hacerla en otros lados, en otros países, con otras personas y en otros contextos, porque la verdad que yo creo que es enriquecedor para mí, es enriquecedor para quien decida participar, que al final les estás dejando una obra ahí para que se queden y tú te has pegado un viaje genial, has aprendido un montón, has visto un montón de cosas, o sea, creo que es muy buen intercambio. Y nada, poco más. Esto fue un poco todo. Soy muy mala bloguera, no me gusta esto de tener que estar grabando y pensando en el luego cuando estoy haciendo algo, entonces pues mi documento de foto y así pues es muy pocho, pero la verdad que estoy muy contenta. Este vídeo también sirve como para resumir con lo que fue toda la experiencia. Sé que mucha gente no, no es verdad, pero como que algunas niñas me hicieron preguntas luego en plan de cómo lo había conseguido, no sé qué tal, que yo creo que se resuelven bastante en este vídeo, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta más me puede escribir o luego yo le hago un videíto o lo que sea y yo respondo. Animo a quien le interese hacer esto a participar. Yo no me he gastado nada de mi propio dinero. Es verdad que hay pocas residencias que ofrezcan tan buenas condiciones como esta, pero las hay. Esta en concreto yo creo que siento, quizás me estoy aquí un poco como desmereciendo, pero siento que no aplicó tantísima gente porque es una convocatoria que salió el 1 de enero y perdón, el 1 de agosto y se acababa el 31 de agosto. Entonces yo digo, esto lo habrá visto quien lo haya visto, ¿sabes? Pero en agosto está todo el mundo ahí desparramado. Que se puede hacer y que hay chance de que te cojan y de verdad que vale mucho la pena. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido. Y un besito, nos vemos a la próxima, que no sé cuándo va a ser. Está bien ir teniendo como este archivo un poco más largo y, y sostenido para poder mantener el recuerdo y compartirlo con la gente que le interese, de una manera como mucho más consciente que colgando 4 TikToks que nadie va a mirar. Así que nada, un besito y muchas gracias. Adiós.